Y si lo que estamos viendo es el fin de los Estados Unidos, al CEO no lo despiden, el CEO renuncia y los mejores boxeadores no fueron derrotados en su prime, sino al final de su carrera. Guarden estas dos frases para el final. ¿Y qué pasa si desde el gobierno de los demócratas sabían que Estados Unidos perdió la carrera de la guerra económica con China? Estados Unidos es el país que más ha sabido aprovechar la creación de una narrativa. Y ha construido todo su poderío, toda su imagen de poderío en base a narrativa. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que por suerte estuvieron con la alianza que ganó, desde ese entonces empezaron a construir esta narrativa de que ellos fueron los triunfadores, de que ellos derrotaron a la Alemania nazi. Que eso para nada fue así, pero ese es tema para otra historia. Sin embargo, desde aquel acontecimiento, Estados Unidos creó toda una narrativa en torno a ellos, de los triunfadores, de los que salvaron al mundo, que se fue consolidando a lo largo del siglo pasado y que gracias al empuje industrial que dejó la Segunda Guerra, pudieron mantener o al menos sostener durante varios años, es decir, convertirse en la primer potencia mundial. Sin embargo, mucho de esto se basaba en pura narrativa. Recordemos siempre haber visto desde las películas hollywoodenses esa imagen de Estados Unidos siendo el guardián del mundo, el que salva al mundo, el policía del mundo y el que libera al mundo de cualquier tipo de opresión o maldad. Y por otra parte, sus contrincantes siendo en su momento los rusos, o mejor dicho, la Unión Soviética. Y una vez que falla el proyecto de la Unión Soviética, comienzan a buscar otros inventando grupos de terroristas en Medio Oriente, finalmente China y Rusia. Y siguiendo esa narrativa de los poderosos, los que controlan el mundo, inventaron la globalización para poder expandir sus mercados y poder expandir su dominio económico. Sin embargo, China entró silenciosamente a este juego de ser un maquilador de las grandes marcas americanas y europeas. Y poco a poco fue capitalizando todo ese conocimiento al que de repente tuvo acceso. Sí, inicialmente copiando, es decir, haciendo copias de productos con menor calidad para así acceder al mercado que no está dispuesto a pagar las marcas de gran calidad o de lujo, las marcas originales. Pero con el tiempo subcapitalizar todo ese ensayo y error, al punto de que en este siglo generaron sus propios diseños, generaron su propia industria y básicamente no existe un producto o un mercado en el mundo que no tenga algún componente hecho en China. De hecho, las grandes empresas estadounidenses y europeas cayeron en esa trampa. Al depender tanto de esa mano de obra barata, que reducía los costos de producción, dieron acceso a una parte muy importante de toda la cadena de producción, de artículos cada vez más complejos y cada vez más cruciales para el desarrollo económico, permitiendo que China capitalizara todo ese know-how y ahora cree productos que están realmente a la altura en calidad comparados con marcas europeas o marcas estadounidenses. Un ejemplo claro es la industria automotriz y específicamente de autos eléctricos, en donde los autos chinos realmente están a la par de marcas estadounidenses o marcas europeas, y la relación costo-beneficio es mucho mejor. Y lo mismo ha pasado con muchos otros sectores que son de suma importancia, como los equipos para el healthcare, como los equipos industriales, como la electrónica, la telefonía, el negocio de los chips e inclusive el software. A tal grado que realmente es difícil ocultar el poderío económico que tiene China el día de hoy. Entonces, volviendo al tema principal, ¿qué pasa si los republicanos, es decir, desde el gobierno de Biden, ellos hicieron los números y se dieron cuenta que perdieron? Después del COVID y después de que intentaron reactivar su industria bélica con la guerra de Ucrania y con el conflicto entre Israel y Palestina. Y no les funcionó esa técnica como en el pasado, como con la guerra del Golfo Pérsico y muchas otras guerras en Medio Oriente, en donde realmente ese impulso militar les inyectaba energía y revitalidad a su industria, pero que esta vez ya no pudo competir con el poderío económico constante de China. Y una vez que hicieron las matemáticas se dieron cuenta que no, la tendencia no iba a mejorar, entonces decidieron deliberadamente beneficiar al Partido Republicano, que en ese momento estaba encabezado por Trump, y que ellos bien sabían que no iba a llevar el país a una mejoría, sino todo lo contrario, a lo que prácticamente estamos viendo, que tiene un caos en el país, que tiene la economía por los suelos, que está desmantelando todas las instituciones y que realmente está generando una tensión muy fuerte, no solo nacional, sino internacional, en donde es visto
con muy malos ojos desde Europa, destruyendo con sus aliados, etc. En resumen, se iba a encargar de crear las condiciones perfectas de debilitación del país y de tensiones internas para entonces así poder justificar esa derrota. Al CEO no lo despiden, el CEO renuncia y los mejores boxeadores no fueron derrotados en su prime, sino al final de su carrera. Entonces Estados Unidos, siendo un país construido en la base de narrativas, ¿qué mejor narrativa que mostrarse como los perdedores, no debido a su incompetencia o no debido a la inteligencia de China, sino a que el país está destruido, tal vez, esperemos que no, pero posiblemente envuelto en una guerra civil, inclusive en un ímpetu separatista o quién sabe qué más puede pasar. Pero en esas condiciones, bueno, entonces se entendería por qué perdió la hegemonía económica mundial y no sería tan grave aceptar que realmente China ya los rebasó en su propio juego, que es el capitalismo salvaje, justificándose del conflicto interno y de la situación actual de su país, más allá de aceptar que hicieron las cosas mal y que no supieron entender el juego oculto que hacía China en la economía, y que esta economía basada en guerras y en la industria militar ya no funciona para el siglo XX. Sea como sea, o sea cual sea la razón, creo que estamos ante el principio del fin y creo que a todos nos va a tocar contemplar el fin de la hegemonía económica y militar de Estados Unidos en este siglo, si no es que en esta década.